Buscar en nuestras Biblias Efesios 4. Y damos lectura a los versículos del 1 al 6. Esto como preámbulo para el mensaje de esta tarde, intitulado El vivir en Cristo, realidad evidente. Efesios 4, del 1 al 6. Leemos todos juntos, hermanos. La palabra de Dios dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dejamos el tiempo a nuestro pastor. Gracias. Hermanos, vamos a orar a nuestro Dios una vez más. Padre, te bendecimos y agradecemos este tiempo que nos concedes de integrarnos nuevamente para rendirte adoración como iglesia, como cuerpo que somos en Cristo, y recibir una vez más, Señor, el llamado de dignificar tal vocación en nuestra forma de vivir, de actuar, de pensar, de sentir. La expresión, Padre, más apegada a lo que tu palabra nos delimita, Señor, en cuanto al ser cristiano. Habla vuestras vidas y danos entendimiento una vez más. En Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y ahí vamos a a ubicarnos nuevamente en el libro de Efesios, capítulo número 4. Y específicamente, hermanos, estaremos dando atención, ¿verdad?, a esta triada que nos aparece allí, que es humildad, mansedumbre y paciencia, ¿sí? Y bueno, estaremos ubicándonos en la expresión soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, hermanos. Bien, por la mañana apuntaba hacia una realidad presente, es lo que conocemos, sabemos, el aquí y el ahora, ¿verdad? En lo que verdaderamente somos conscientes, hermanos, de que un cambio, una nueva vida se ha estado en nosotros. Ciertamente la Biblia le llama el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos, y pues esa es una realidad. No podemos hablar de algo que no sea así. Y pues esa realidad presente también es evidente. O sea, no es simplemente pues podemos pensar, hermanos, que fuera como algo que no se va a cumplir, una utopía. El ser cristiano no es fácil, el ser cristiano no, como si fuera una situación, una realidad de otro mundo, ¿verdad? El cristianismo, hermanos, se ve y se siente, ¿verdad? Esa es una de las cosas que quiero señalar a la luz de bajo el entendimiento en este pasaje bíblico. Y bueno, quiero hacer mención de esta nota que encontré acerca de una realidad evidente. La realidad evidente es una realidad que se puede percibir o comprobar fácilmente. Por ejemplo, bueno, si miramos por la ventana y vemos que está lloviendo, esa es una realidad evidente. Lo evidente, hermanos, es aquella cosa, cualidad, hecho, fenómeno, situación. Es evidente cuando se presenta directa e inmediatamente a un sujeto y especialmente a la percepción sensible. En ese sentido. Algunas expresiones que me ayudan a ratificar esto de una realidad evidente, hermanos, son estas expresiones. Probablemente ya la hemos escuchado, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga, ¿verdad? No se juzga. Y alguien dice, no se puede tapar el sol con un dedo. Y lo que es ya no hay más discusión al respecto, hermanos. Y bueno, quiero hacer una nota más en relación a la encarnación de Jesucristo. Por la mañana decía que el cuerpo de Cristo es un cuerpo real como tal, ¿verdad? La persona de Cristo, hermanos, en su encarnación
pues muy pocos lograron comprender y entender que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. En algún momento Jesús tuvo que decirle a los judíos, Juan 14:1, ¿creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Les dijo, ¿verdad? Tuvo que decirles, vean las escrituras, Juan 5:39, y escudriñenlas y se darán cuenta que ellas son las que dan testimonio de misa. Y él estaba ahí presente, hermanos, diciéndole, de mí, yo soy la evidencia de que la escritura es verdad y en mí se ha cumplido como tal, hermanos. Bueno, sabemos y creemos así que Cristo posee un cuerpo de hueso y carne, de sangre, lo cual es una realidad, no una ficción. Sí, un cuerpo literal, no aparente o una ilusión, como decíamos o citaba, hacía referencia al docetismo, que no creían que verdaderamente Cristo fuese literal, fuera real en ese aspecto, solo como una fantasma. Casi hoy día le llamaríamos casi como un holograma, ¿no? Algo así se creía de la persona de Cristo, ¿verdad? No se entendía en ese aspecto. Pero no solo, hermanos, los docetistas como herejía, sino también uno de los propios discípulos de Jesús le costó asimilar, hermanos, que verdaderamente Cristo había resucitado. Fue en el caso de Tomás, que el Señor tuvo que mostrarle las manos y los pies y el costado y le dijo, mira, mete tu dedo y verás que verdaderamente soy yo. Y una evidencia que le dio, hermanos, de ser él, ¿verdad? Es que comió también con ellos. Y encontramos una declaración paulina que es 1 Timoteo 3:16, su primera expresión de lo que se considera como un himno cristiano. 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Así lo presenta en este caso Pablo, hermanos. Y bueno, y el inicio del libro de los Hechos, que es la conexión con el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ya los Hechos de Jesucristo y luego los Hechos de los Apóstoles, en cuanto a la encarnación. Pero también en la ascensión, hermanos, esto se ratifica de la siguiente manera. Recordamos la ascensión de Jesús en Hechos 1:11, los ángeles con vestiduras o las dos personas con vestiduras blancas apuntando hacia Jesús, dijeron de la siguiente manera, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, no se va a ir uno y va a regresar otro. Es el mismo Jesús, hermano. Sí. Ahora, ¿por qué hago alusión a esto? Porque de verdad, hermanos, la resurrección de Cristo, la persona de Cristo es una realidad evidente. Sí, hay muchos testimonios de que verdaderamente Jesús está allí. Él mismo dijo que estará con vosotros hasta el fin del mundo como tal, ¿verdad? Ahora, ello, hermanos, nos va a llevar a que si Cristo es real, entonces el cristianismo y el ser cristianos también es real. Y tenemos que aludir, hermanos, pues que es una realidad evidente, manifiesta. El vivir en Cristo es algo entonces tanto presente como evidente. Podemos leer desde el verso número 1 de Efesios 4, el ruego del apóstol Pablo hacia los creyentes en Éfeso. No era otra cosa, hermanos, que manifestaran o hicieran de manifiesto su cristianismo en su diario vivir. Esto bajo la expresión, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vivan acorde a lo que son. Es lo que le está pidiendo el apóstol Pablo. Hagan de manifiesto evidente que tienen una nueva identidad y una identificación con Jesús. Por eso se llaman cristianos. El cristianismo, por lo tanto, hermanos, es una realidad, no una ficción. Y dispensen la expresión, pero no se juega a ser cristiano. ¿Se es o no se es, hermanos? Ya sea que recojamos o seamos de los que desparramemos, hermano. ¿Sí? En algún momento Jesús dijo y lo aclaró cuando ve a sus discípulos. Llegaron los discípulos con esta noticia, Señor, mira, encontramos unas personas que en tu nombre están haciendo esto y lo otro. Le dijo Jesús, el que no es conmigo, el que no es contra mí, conmigo es, así que dejadlo. Entonces, no están en mi contra en ese aspecto, hermano. Pero sí hay personas
que están en contra de Jesús, del nombre de Jesús. Pablo fue uno de ellos. Él dice, ¿verdad?, que estuvo en contra del nombre de Cristo. No entendía claramente, por eso era un oponente. El libro de Filipenses también dice que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo y que buscan, hermanos, contradecirlo en todo. Ahora, si el cristianismo como tanto, el vivir en Cristo, hermanos, es una realidad evidente, entonces es algo palpable, es algo evidente en la vida del creyente. Y es una manera de materializar esta realidad objetiva en vuestras vidas. Pues lo expresa así, hermanos, que el cristianismo tiene su expresión en actos, en virtudes que se manifiestan y se expresan en el diario andar, en el diario vivir. Por eso el texto dice, bueno, la manera que ustedes dignifican la vocación o el llamado con que el Señor les atrajo hacia Él es, dice el verso 2, con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda paciencia, o bien soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En sí, hermanos, son formas manifiestas de expresión de la nueva identidad o identificación que el creyente tiene en Cristo. En sí, esto tiene que ver con el hecho de cómo se hace manifiesta la vida cristiana. Una de las formas que dice el texto es siendo pacientes los unos para con los otros en amor. Y más cuando somos conscientes que estamos en un proceso, hermanos. Todos llevamos un proceso de madurez. La senda del justo es como la luz de la aurora, dice Proverbios, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Reitero Filipenses 1:6, ¿verdad? El mismo Jesús nos dijo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y parte de ello, hermanos, lo citaré en su momento también en Hebreos 12, ¿verdad? 2, donde dice que 12:1, que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante todavía. No es como correr a la esquina, como alguien decía, no es como ir por las tortillas y vámonos. No, esto lleva todo un proceso, hermano. El forjamiento del carácter cristiano toma su tiempo. Bueno, el ser pacientes entonces, ¿qué es ser pacientes? El término paciente probablemente lo reconocemos y lo sabemos, ¿verdad? Así llanamente es que tiene paciencia, así se define. Y alude también, hermanos, a aquella persona enferma que es atendida por un médico o recibe tratamiento médico o quirúrgico. Ese es un paciente. Pero en la primera acepción o definición es que tiene paciencia. Y la paciencia, hermanos, me llamó la atención tres maneras, las tres sentidos que se emplea la palabra, desde lo que el diccionario se la define, hermanos. Una es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Así se define llanamente, hermanos. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Otra manera de entenderse es la calma o la tranquilidad para esperar. Tú sí que eres paciente. Tú sí que tienes paciencia, se dice. O es la capacidad de realizar una actividad larga, pesada o que requiere mucha precisión. Sí, no es a la carrera ahí muy... Bueno, leemos el Salmo 40 que dice, pacientemente esperé a Jehová, dice el texto. No de la noche a la mañana Dios le contestó, hermanos. Ahora, este es constituye todo un reto, hermanos, mayormente ante la tendencia hoy día de lo instantáneo, de lo rápido, que queremos todo ya. Y eso conlleva la impaciencia. Es que yo lo quiero, pero así. Y qué duro es cuando hasta truenan los deditos, ¿verdad? Híjole. Sí. Esa realidad, hermanos, pues, hasta la ejemplifica el comediante cuando ya lo atropellaban y le decían o lo apresuraban
Y simplemente expresaba, ¿verdad? Es que no me tienen paciencia. Sí, así lo expresaba. En sí, hermanos, la paciencia entonces tiene que ver con el espíritu que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempos de adversidad. Esto no es otra cosa, hermanos, que una manifestación de que el Espíritu Santo mora en uno. Pues el fruto del Espíritu se manifiesta a través de la paciencia. Así como son manifiestas las obras de la carne, también son manifiestas las obras del Espíritu. Y una manera de ser evidente que el Espíritu de Dios muere en nosotros es ejerciendo la paciencia. En cuanto a esta realidad, hermanos, Pablo lo solicitó en oración cuando oraba a Dios por la vida de los creyentes en Colosas. Y les decía, para toda paciencia y longanimidad, en Colosenses 1:11. Para que sean personas pacientes o con paciencia. Por la que la paciencia es esa capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. Sabemos o se señala que el opuesto de la paciencia es el mal genio. Sí, ya cuando se bota la paciencia, ¿verdad? O cuando decimos, no me hagas mejor perder la paciencia. Es que tú me haces perder la paciencia, así que tranquilo. ¿Sí? Y ahí sale el genio de la lámpara mágica, ¿verdad? La paciencia, por lo tanto, es necesaria y tan necesaria, hermanos, ante realidades como cuáles. Una, que todos seguimos teniendo faltas y debilidades. Todos seguimos en un proceso de transformación, de renovación. Así que cada vez, hermanos, estaremos viendo faltas o estaremos viendo debilidades en la vida de nuestros hermanos. O sea, no de la noche a la mañana, pues ya la persona va a ser diferente, va a cambiar. Hay gente que dura en el proceso, les dice una y otra vez y persiste a veces en lo mismo. Por lo tanto, hermanos, ante esta realidad requerimos o es necesaria la paciencia. Y es tan necesaria, hermanos, puesto que unida a la paciencia con la humildad y la mansedumbre, según el libro de Efesios, fomentan la unidad en la iglesia. Por eso nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos. Así que se nos está apuntando hacia esta realidad. Necesitamos ser pacientes. Y esa paciencia tiene que ver los unos con los otros en amor. ¿Qué justifica esto que Pablo nos dice con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor? Bueno, ¿qué lo justifica, hermanos? Bueno, sabemos que antes que otro sea paciente conmigo, el primero que ejerció paciencia para con nosotros es nuestro Dios. Sí, Dios es paciente, pues dice la Escritura que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios nos abraza, hermanos. Y bueno, de antemano Pablo, cuando hace referencia a Dios, en el libro de Romanos 15:5 dice, así le llama, el Dios de la paciencia. Observemos tantito allí, hermanos, este texto a mí me llamó la atención, la manera de esta descriptiva de Pablo en relación a la persona de Dios. Dice el texto allí, hermanos, en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, hermanos. Y ahí le llama el Dios de la paciencia. Sí. Ahora, sabemos, hermanos, que aunque a la gente les cueste trabajo entender al Dios de la paciencia, aunque a veces queramos, ¿verdad? A veces en algún momento cuando nos ponemos en contra de Dios, queremos a veces hacerle perder la paciencia. Dice la Escritura que el Señor va a cumplir y va a hacer lo que determinó hacer. Y no es que lo vamos a apresurar, no es que se le haya olvidado su promesa ni que lo tenga por tardanza. Segunda de Pedro 3:9 claramente dice, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese mismo segunda de Pedro 3:9 y el 15 dice que, hermanos, ahí se muestra el Señor es paciente para con nosotros.
para con todos nosotros también podemos entender y creer así, hermanos. Como Dios es paciente, Él nos puede enseñar, encaminar hacia la paciencia. Cuando Pablo, hermanos, trata la realidad de que la fe no es de todo y que habrá gente que se opone y que habrá muchas cosas que soportar por el solo hecho de ser cristianos, de ser partidarios del cristianismo, de abrazar la fe en Jesucristo, va a decir que necesariamente Dios nos tiene que encaminar hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Veamos en el contexto que lo emplea el apóstol Pablo. Es 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo número 3. Pablo ora por los creyentes, hermanos. Parte de la oración, según 2 Tesalonicenses 3:2, es para que seamos librados de hombres. Y ahí se describen como perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y una de las cosas que hará el Señor, dice, es: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y parte de la oración es en el verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es decir, tengamos aguante, soportemos, resistamos en el Señor, hermanos. Pues no sé al grado que los hombres perversos y malos puedan atentar contra la dignidad, integridad y libertad cristiana. Y lo harán porque no es de todos. La fe a ellos no les importa en ese aspecto. Pero al creyente sí, hermanos. Y por eso dice que no solo el Señor nos encamine vuestros corazones a amar como Dios ama, sino a ser pacientes como Cristo es paciente. Sí, necesitamos ser pacientes y lo necesitamos hacer con todos. Bueno, ahí en la primera carta Tesalonicenses 5:14 lo expresa. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Y viene la expresión, que seáis pacientes para con todos, hermanos. O sea, indistintamente de la persona, ¿verdad? Dice, hemos de ser pacientes para con todos, hermanos. Entonces, con este entendido, por demás, podemos decir que la paciencia ciertamente es una obra de Dios, que Dios ejerce, ejecuta, encamina, nos instruye en cada uno de nosotros, hermanos, por la acción del Espíritu Santo, con la cual podemos soportar sin amargura ni queja. Con un espíritu que puede sufrir hasta las personas desagradables, con cortesía y sin irritarnos. Sé que estamos sin duda, hermanos, aprendiendo muchos de nosotros a contar hasta 10. Eso sí, hermanos, eso sí es paciencia. Algunos han definido que eso es tener anchura de ánimo. Por eso se nos insta a vestirnos de paciencia. Como escogidos, como amados hermanos del Señor, nos insta a vestirnos de paciencia según el libro de Colosenses 3:12. Esto pues, hermanos, ante la realidad existente, de que existen tanto los buenos como los afables, pero también existen los difíciles de soportar. El ser cristiano, por lo tanto, implica soportar las consecuencias de nuestra identificación con Cristo. El mismo Señor Jesús, hermanos, nos modeló, pues, cuando le crucificaron y a quienes le crucificaron. Dice la Escritura en Lucas 23:34 que le oró al Padre diciéndole, Padre, perdónales o perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Sí? Se nos dice entonces que Jesús sufrió la cruz y también menospreció el oprobio. Hebreos 12:2 así lo expresa, hermanos. Por eso se nos necesita poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, dice, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre, hermanos.
Pero la expresión es decir, sufrió la cruz, ignominia, burla. O sea, no es fácil, hermano, ponerte de hazmerreír de los demás y que te pongan en evidencia y digan. Sí, porque vemos la narración de los evangelios, hermanos, y decían, pues, no que es poderoso, no que derribaban el templo en 3 días, y bueno, tantas cosas que le tiranizaron a la persona de Cristo, aún el que estaba crucificado. Uno de ellos habló cosas contra la persona de Cristo, hermanos. Pero el texto dice, menospreció el oprobio. O sea, la burla, el que lo ridiculizara, que dijeran cosas que no era así. Bueno, en algún momento él anticipó este trato que la gente sin Cristo o la gente sin temor de Dios podía hacer, no solo hacia su persona, porque él sabía, dice, al Hijo del Hombre le va a suceder esto. Él lo anticipó, pero al cierre de las bienaventuranzas dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y les dice, no se amarguen. Dice, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hermanos. Sí, realmente Cristo fue el modelo de paciencia, pues Él padeció por nosotros. Nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando le maldecían, no maldijo. Cuando le amenazó, no, tampoco amenazó. Dice la Escritura, hermanos, que encomendó la causa al que juzga justamente. Vamos a contemplar, hermanos, porque para mí me parece un ejemplo claro lo que Pedro nos presenta en su primera carta, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, versos 18 al 23. Observemos allí la palabra del Señor. Aquí está en el contexto, hermanos, de lidiar a veces con las personas difíciles. Bueno, aquí lo va a decir el texto. Dice la Escritura allí, hermanos, porque también Cristo, 1 Pedro, corrijo, hermanos, 3:18. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mi nota dice 3:18. Sí habla de los padecimientos, pero sí es el 2:18, hermanos. Aquí corrijo, ¿verdad? 2:18, tal y cual lo habíamos dicho. Criados, 2:18. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y viene aquí la expresión. No solamente a los buenos y afables. Qué bonito tener un jefe así, ¿verdad? Buenos y afables. Pero también existen los otros. ¿Quiénes? Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a ¿quiénes? A los difíciles de soportar. Quizá alguno sepa quién es un jefe que sea difícil de soportar, ¿no? Cuando decimos, ¿te lo llevas o te lo mando? Dice, ¿no? Prosigue diciendo el texto, si esto es así, si con todo respeto, porque esto merece aprobación, pues si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, y viene la expresión, para que sigáis sus pisadas. ¿Y quién y cómo era Cristo? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermano. Sí. Este punto, hermanos, nos debe de llevar, ¿verdad? Puesto que esa es una cuestión no tan sencilla. Y el Señor lo anticipó a los suyos, hermanos. En algún momento dijo, si esto han hecho con el árbol verde, o sea, tengan presente, ¿qué no harán con él? Seco, ¿verdad? O sea, la gente en algún momento se va a querer limpiar las manos en los creyentes. Lo han querido hacer en la historia, hermano. Algunos señalan que en uno de los incendios, cuando era emperador Nerón, algunos atribuyen hasta que probablemente él lo inició, le echó la culpa a los cristianos, y ahí se desató una persecución bestial, infernal, hermanos, en contra de ellos. Y literalmente sin deberla, ni temerla. Sí. Y pues de verdad, hasta el día de hoy, hermanos, la gente siempre apunta hacia el tranquilito, ¿verdad? Todos quieren hacer de las suyas. Es difícil que la gente sea buena para con los demás. Pues bueno, hemos de soportar entonces con paciencia, pues esto implica mantener la calma, no perder la compostura, hermanos. Pues no es fácil. Dijimos que ser paciente es esa capacidad de aguante, de autocontrol, de tener bien puestos los pies sobre la tierra. Así como apelábamos a la mansedumbre, que no es debilidad, no es falta de valor. Es una fuerza bajo control, ¿sí? Y de igual manera, hermanos, el ser paciente tiene que ver con ello, en mantenernos, ahora sí que en mantener la compostura, en mantener la calma, y no dejarnos provocar tan fácilmente, puesto es algo que, pues allí todos lidiamos de una o de otra manera. Y para ello quiero citar algunos proverbios. Síganme, por favor, proverbios. Y vamos a ir a 3 proverbios que van consecutivos, 14, 15 y 16. Hay muchos otros pasajes de la Escritura, pero quiero precisar esos 3. En mantener la calma, hermanos, en no perder la compostura, en no dejarnos llevar por la emoción, por el sentimiento. Proverbios 14, 19. Proverbios 14, 29. 14, 29. Sigan por favor allí la lectura, hermanos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Así lo dice el texto. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Sí? El que tarda en airarse, la Biblia dice, es grande de entendimiento. Hay una frase que señala que los vientos de la ira apagan la luz del entendimiento. ¿Sí? Y el que tarda en airarse, hermanos, es grande de entendimiento. Pero el que es impaciente de espíritu, bueno, enaltece la necedad, despotrica y arremete hasta violentamente contra la otra persona. 15:18, algo muy similar. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y el énfasis, hermanos, mas el que tarda en airarse apacigua la ira. Recordamos quizás algún otro proverbio, ¿verdad? Que la blanda respuesta, pues quita la ira, ¿no? Y más la respuesta áspera hace subir el furor. Enciende más el fuego. Capítulo 16, verso 32. Mejor entonces es el que tarda, una vez más la misma frase, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, hermano. Enseñorearse del espíritu. Sé que vamos a contar hasta 10, no va a costar. Sí. Pero es necesario, hermanos, antes de que dice la escritura allí, ¿verdad?, de cometer locuras. Recordemos entonces que no debe quedar de nosotros en buscar la paz con todos. La Biblia así lo dice en Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos
Los hombres. ¿Necesitamos paciencia, hermanos? Considero que sí. La vida cristiana la demanda. Pues hay muchas cosas que soportar porque aquí casi el énfasis ha sido aguantar a los difíciles, a los desagradables, aquellos hermanos que busca estar fastidiando a otro, haciéndole la vida difícil a otro. Pero la paciencia también tiene que ver con aprender a sufrir pruebas, dificultades, adversidades, enfermedades. Y la vida cristiana, hermanos, necesariamente demanda paciencia. Observemos dos versículos de la Escritura en el mismo libro que es el libro de Hebreos. En el capítulo 10, después de hablar, hermanos, de que es necesario, ¿verdad?, que el Señor va a venir, el Señor va a hacer justicia. El Señor sabe lo que hace y en su momento nos lo va a revelar. Viene allí la expresión desde el 35, hermanos, 10:35, nos insta, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y viene la justificación, verso 36, porque os es necesaria la paciencia. Vean la expresión, os es necesaria la paciencia. ¿Con qué fin? Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí. Necesitamos ser pacientes, hermanos, y la vida cristiana lo demanda. Y bueno, y reitero el pasaje que ya había citado, que es Hebreos 12:1. Y más cuando el camino o el caminar cristiano no es algo de la noche a la mañana. Es un largo camino, hermanos. En algún momento al profeta Elías se le dijo, come y bebe y levántate porque largo camino te resta. Así le dijeron al profeta Elías. Y el texto nos va a hablar algo similar en Hebreos 12:2. Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y viene esa expresión. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego nos dice que es poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ante nuestras faltas, nuestras debilidades, ante lo que estamos inmersos, que es la vida cristiana, que no se trata de algo tan fácil por quienes la hacen difícil, hermanos, porque van en contra de la voluntad de Dios, porque a veces el cristianismo se ha considerado como una contracultura, ¿sí? Como tal, ¿verdad? Que se opone a lo malo, a lo perverso, a aquello que no honra y glorifica al Señor. Pablo tiene que decirle a la iglesia entonces, de aquí en adelante, ustedes han de dignificar su cristianismo, porque a eso han sido llamados, a ser de Dios, ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, y lo van a hacer con toda humildad, con toda mansedumbre y soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, hermanos. De lo contrario, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojo, podemos derribar, echar a perder, hermanos, algo que ha costado mucho trabajo. Eso es como cuando se está construyendo algo y se tiene que hacer con mucha pericia, con mucho cuidadito. ¿Sí? Esto implica, hermanos, ser pacientes los unos a los otros. Yo sé que a veces hay personas que sí, vamos a decirle, se merecen, ¿verdad?, decirle sus cuantas verdades. Pero bueno, si fuese necesario hacerlo, el mismo Efesios delimita, hermanos, que hablemos la verdad en amor, hermanos. Sí. Que Dios entonces siga fortaleciendo nuestro carácter, que sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo, para que así, hermanos, podamos como iglesia, como creyentes, soportarnos los unos a los otros con paciencia en amor, hermanos. Y de esta manera el Dios de nuestro Dios, el Dios de la paciencia, nos sigue encaminando a amar a Dios como Dios ama y a ser pacientes como Cristo fue paciente. Amén. Vamos.